Hola compañeros, hola licenciado. Nosotros venimos a hablarles sobre lo que es la violencia contra la mujer y síndrome de la mujer maltratada. Antes que nada quisiera empezar a hablarles un poquito de lo que son los antecedentes históricos de lo que respecta a este tema, indicando más o menos de cómo lo refiere las Naciones Unidas con respecto a terminología de violencia contra la mujer, en donde lo conocemos según las Naciones Unidas como todo acto de violencia de género que resulte o puede tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico, económico hacia las mujeres. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si la producen en la vía pública como en la privada. A esto se le conoce como violencia contra la mujer. Asimismo es como las Naciones Unidas empiezan a reconocer esta violencia como casi una pandemia que está afectando al 55% de la población mundial, habiendo sido hasta un 70% de las mujeres víctimas de esta violencia en algún momento de su vida. La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia que prevalecen en la sociedad. La violencia contra la mujer es la que se ejerce por su condición de ser mujer, valga la redundancia, siendo esta como consecuencia de la discriminación que se sufre tanto en las leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdad por razones de género. En esta violencia se presentan numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal, psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, entre los que se encuentran la propia familia, la escuela, las religiones, el Estado, pero en especial la propia pareja con la que la persona suele vivir o compartir la mayoría de su tiempo. En 1993, en Asamblea General, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países más, declararon el 25 de noviembre el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Esto nos llevó al año que en el 2008 el secretario general de las Naciones Unidas puso en marcha la campaña Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres, apelando al imperio de la ley como vehículo para su erradicación. Uno de sus objetivos fue el de procurar que para el 2015 todos los países hubiesen adoptado leyes específicas contra este tipo de violencia de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Entre otras actividades, en este día se invita a algunas personas a portar lo que es el color naranja como símbolo para erradicar la violencia contra la mujer. Claro que dentro de todo esto es necesario tomar en cuenta que la historia del patriarcado va unida a la historia de las mujeres, pues este sistema de poder que conocemos como el patriarcado ha materializado la invisibilidad e inclusión de la mujer de las narrativas históricas, pues ha sido el hombre quien ha escrito la historia, la que ha narrado, en donde dándole un sentido orientado para el logro de sus intenciones y únicamente para el logro de lo que son las intenciones del hombre. Dándole seguimiento con respecto a la historia de la violencia de la mujer, nace consigo lo que es el síndrome de la mujer golpeada. Esta terminología nace a podrido de lo que es la creación de un nuevo grupo, en el cual es conocido como un grupo feminista, que se comenzó a mediados de la década de 1960 en Estados Unidos y en otros países de Europa Occidental. La identificación de las mujeres maltratadas y la protección de las mujeres y sus familias de todas las formas de evidencia machista se convierte entonces en una prioridad para el Estado. En la década de 1970, las Naciones Unidas consideró la erradicación de la violencia contra las mujeres, como bien ya lo hemos mencionado,
usando una de las estrategias más fuertes para que la mujer obtuviera igualdad de géneros. La historia de este reciente interés a la sociedad por erradicar la violencia contra las mujeres demuestra lo intrincado que es el problema y las dificultades que se suponen para resolverlo. Aunque los centros de protección solo proporcionan seguridad para un escaso número de mujeres y niños, su presencia en la comunidad transmite el mensaje de que en lo referente al maltrato debemos de tener un nivel de tolerancia cero. El término se utiliza por primera vez en 1977, en el cual el análisis de los datos obtenidos de las mujeres que participaron en esta investigación indicó que el síndrome de la mujer maltratada existe como subcategoría del trastorno de estrés postraumático. El síndrome de mujer maltratada está constituido por 6 criterios. El primero, recuerdos perturbadores del acontecimiento traumático. Segundo, hiperexcitación y elevados niveles de ansiedad. Tercero, conducta alusiva y entumecimiento emocional expresados normalmente en forma depresiva, disociación, minimación, represión y renuncia. Relaciones interpersonales conflictivas debido al poder ejercido por el desorden de sus medidas de control, distorsión de las imágenes corporales, dolencias físicas y somáticas y asimismo lo que son los problemas sexuales. Dentro de los principales aspectos de la situación actual, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la actualidad con lo que respecta al problema de la violencia contra la mujer, ya que sabemos que hasta la fecha llevamos reportados lo que son 1.423 casos de violencia contra la mujer, y esto es solamente en el primer trimestre del año 2020. Es decir, compañeros, estamos ahorita enfrentando una ola gigante de violencia contra la mujer, en donde se teme y se analiza que las mujeres son más atacadas durante la cuarentena, ya que viven con sus agresores sin poder tener la oportunidad de hacer una denuncia, por miedo o simplemente por no salir de sus casas. En el periodo del virus, el virus que estamos viviendo ahorita del corona, que es del 13 de marzo al 15 de abril, hubieron 260 casos de violencia intrafamiliar y 311 de violencia contra la mujer, según los datos de la Policía Nacional Civil. Durante el primer trimestre del 2020 se ha registrado un total de 1.273 casos de violencia intrafamiliar y 1.423 casos de violencia contra la mujer. El primer trimestre del año se han reportado 827 lesiones relacionadas con el maltrato, en las que se indica que hay un promedio del 9.18 de personas evaluadas diariamente. 6 de ellas son mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Pero, ¿qué debemos de hacer contra esta problemática? Pues más que todo se intenta ver la positiva en la medida implementada por el gobierno por la habilitación de albergues temporales para que no se mezclen con casos que no tienen nada que ver con este tipo de vulnerabilidad, para evitar que el agresor encuentre a la víctima y pueda hacerle un mayor daño. Además, de parte de ciertas diferentes fuentes que estuvimos investigando, damos a conocer que el gobierno declara ley seca hasta que termine la crisis de salud, debido a que Guatemala tiene un alto índice de alcoholismo, lo que representa un alto nivel de riesgo a esta medida, en el cual podría enfrentar al el agresor un mayor deseo de maltrato hacia la mujer. En este caso, pues se recomienda más que todo que las mujeres cuenten con un teléfono inteligente, bajar la aplicación del botón de pánico que se encuentra directamente en el MP, compañeros. Por si no conocen sobre esto, el MP tiene lo que es una aplicación para poder nosotras como mujeres optar si en algún momento tenemos algún inconveniente o estamos bajo algún daño. Actores de la violencia contra la mujer. Principales actores. Dentro de los principales actores podemos encontrar a una mujer violentada, sinónimo de sumisión, y comúnmente a un hombre que es el abusador o el agresor, que será catalogado el victimario. También podemos encontrar actores secundarios. Estos actores secundarios serán cómplices de omisión y pueden ser los familiares, los amigos y las personas cercanas que tengan conocimiento de estos hechos y actos de violencia y que no toman un papel en favor de la víctima. Simplemente hacen
omisión a estos hechos de violencia. Podemos observar un contexto donde se desarrolla, y este contexto es más susceptible en las zonas de escasos recursos, donde prevalece la pobreza y donde los índices de educación son muy bajos. Es decir, en las zonas rurales prevalece un índice alto, mientras que en las zonas urbanas la tasa disminuye. No considerablemente, pero sí existe un margen de diferencia. Podemos encontrar también las instituciones públicas como entes de omisión. Tal es el caso de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. A esta institución recurren todas aquellas víctimas que buscan ayuda y protección de estos agentes. Sin embargo, culturalmente, la voz de la mujer nunca es escuchada. También podemos encontrar otro ente como el Ministerio Público, que sería la última instancia, una institución en la cual se inicia un proceso de investigación y se inician los respectivos accionar en contra de estos delitos. Podemos encontrar de que en el Ministerio Público existe una deficiencia en el sistema de derecho, en el cual muchas veces las mujeres que son víctimas de estos hechos han pasado incluso hasta décadas sufriendo maltratos y abusos. Por otra parte, existen leyes que juegan una repercusión agraviante. Tal es el caso de la ley de femicidio. La ley de femicidio pretendía acabar con la violencia contra la mujer. Sin embargo, en últimas instancias, la ley de femicidio lo único que logró fue aumentar el número de mujeres asesinadas. Por lo tanto, un agresor prefería pagar una condena por asesinar a una mujer que podía incluso tener hasta una medida sustitutiva y no por agredirla físicamente, que incluso pasaría más años de cárcel agrediéndola que matándola. También prevalecen superestructuras tales como el machismo y una cultura de silencio. Por otro punto estarán las dinámicas que se conformarán en base a intereses y conflictos. Existe una dinámica de control, tal como lo postula con una dinámica de control. Esta dinámica de control torna en base a la hegemonía o supremacía del hombre. Tiene aspectos heredados tales como el machismo, como una herencia cultural, y la toma de decisiones. La toma de decisiones girará en torno al hombre o cabeza de la familia. Al sentirse vulnerable porque la mujer puede tener una igualdad o superioridad monetaria, intelectual o emocional, se percibirá en riesgo. Se puede decir de que entonces estos intereses y conflictos estarán siempre a la orden de quien posee el control, no como medio para repartirse el control, sino que uno solo posea el control y la autoridad máxima. Podemos decir que la dinámica de control de Max Weber explica muy bien esta dinámica social de violencia contra la mujer. Entonces, en lo que se refiere a la sociología, podemos ver que dentro de la acción colectiva y la violencia hay una teoría de conflicto. Bueno, el conflicto entonces ocurre cuando una persona o grupo hace demandas negativas sobre el otro. Entonces las demandas negativas son aquellas que se llevan a cabo, lastiman los intereses del otro. Según Weber, las relaciones sociales son de lucha. La acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes. Según Weber, nos refiere a una concepción muy amplia de la violencia que articula en el concepto como el poder, la dominación, el orden y la legitimidad. Bueno, en estos conceptos de violencia podemos encontrar que el papel funcional a la sociedad distingue de las siguientes posibilidades.
La violencia como realización es una situación de privación relativa en que los cuales la movilidad se encuentran cerrados. La violencia como catalizador. El uso de la violencia puede crear una reacción contraria de rechazo. Esto hace que el colectivo social se una ante los hechos de violencia. Además de formar la violencia física, existe una violencia simbólica ejercida por la cultura y está naturalizada en los constructos sociales. Es necesario enfrentar y analizar sus causas, por ejemplo la criminalización y el apacamiento de estas a través de las medidas coercitivas que tiene el Estado. Y a la medida que el Estado intente de combatir las formas de violencia, no va a poder hacer nada con las cuestiones de eliminación. Por ello se necesita buscar modelos que privilegien la creación de nuevos imaginarios y fortalecimiento de los lazos sociales y la solidaridad. Gracias compañeros y licenciado. Esta fue nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado.